Recursos informáticos para el desarrollo del currículum. Cursé este seminario de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes durante el tercer periodo del año 2024, periodo convulsionado en la educación superior, pero como es la última materia que tengo que cursar para finalizar el proceso formativo y como tiene relación con el tema que elegí para investigar en mi tesis, me propuse en la medida de lo posible sostenerlo al día. La propuesta pedagógica del docente tuvo la intensidad de concretar actividades semanales de lectura y producción de materiales utilizando recursos informáticos específicos. Esto nos permitió establecer relaciones concretas entre teoría, lecturas y praxis pedagógica. Desde el primer momento, por ejemplo, nos invitó a realizar un blog de registro, una breve historiografía del recorrido. Un blog, dice Wikipedia o también llamado bitácora, es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés que suelen estar actualizados con frecuencia y a menudo son comentados por los lectores. Un recurso que ya en los 90 aportó para la democratización de los medios de comunicación y que hoy vuelve a constituirse en un importante recurso para promover nobles autores y espacios de expresión, tanto individuales como colectivos. En el seminario recuperamos el uso educativo del blog. En este recorrido también fuimos motivados a la realización de fichas bibliográficas de todos los textos de lectura obligatoria. Hemos fichado en las 12 clases 32 textos entre artículos y capítulos de libros. También escribimos 2 reseñas de diferentes textos. En mi caso, realicé la reseña de Licencias Libres, una publicación sobre el arte y la cultura en circulación, publicado por Busaniche, Fossati, Gemeto, Heidel y Pagola. Arte y cultura en circulación, introducción al derecho de autor y las licencias libres, editado por Ártica, Centro Cultural 2.0 en el 2013. Reseñé también el texto Desafíos generacionales en las universidades, publicado por Velarde, Samaniego, Caballero Arroyo y Landeo Quispe en el año 2022. A lo largo de este recorrido fuimos acercándonos a textos que nos invitaron al análisis de los recursos informáticos en educación con interés para todos los niveles del sistema educativo. A su vez, pudimos tensionar junto con autores y autoras el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en educación, cuestión que propone desafíos, riesgos, pero también oportunidades. En este video comparto, a modo de una enumeración, los textos que fuimos leyendo, fichando y reseñando y que motivaron la experimentación con algunos recursos como el blog, el podcast, la realización de gráficos en línea, los recursos de escritura colaborativa y realización de muros como el Paddle y el mismo uso del ChatGPT, así como otras plataformas de inteligencia artificial. En mi caso, esto último significó un impacto importante, ya que fue la primera vez que le pedí al ChatGPT que realizara una propuesta didáctica. Sorprendida y preocupada, quedo con el pendiente de continuar explorando en este diálogo. Otra cuestión interesante a destacar es que todos los textos sugeridos para la lectura son de escritura reciente, por lo que pudimos acercarnos a una importante bibliografía actualizada que refleja debates aún abiertos. Así es que se llega a la última clase con esta propuesta audiovisual de síntesis. El recorrido lector se inició con 4 propuestas para la clase 1. La realidad virtual como herramienta para la educación básica profesional, un artículo publicado por Sousa, Ferreira, Campanari y Rodríguez Anciotto en la Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos en el 2022. Evolución histórica del desarrollo de habilidades infotecnológicas en la educación primaria, escrito por Reyes Galardi y Estrada Silveira en la Revista Científica del Amazonas en el 2021. Revisión sistemática sobre la educación de propuestas de gamificación en 7 disciplinas educativas, escrito por Joel Manuel Prieto, Andreu en Teoría de la Educación, una revista interuniversitaria de la Universidad de Salamanca en el año 2022. Luego el capítulo 2 del libro Ciencia, Software y Comunidad, escrito por Silvia Garcés y terceros Iván, sobre el pensamiento computacional, programación creativa y ciencias de la computación para la educación, reflexiones y experiencias desde América Latina, editado en Ecuador en el 2021. Ya en la clase 2
Las lecturas fueron de La realidad extendida al metaverso, una reflexión crítica sobre las aportaciones a la educación de Pablo Javier Ortega Rodríguez, publicado en la revista Teoría de la Educación, el 2022. Un artículo de la revista Praxis Educativa, publicada en abril del 2023 por Jordá Fabra, Tatiana, Más García, Verónica Augusti, López y Ana Isabel. La importancia de la creación de recursos digitales de calidad destinados a docentes, una propuesta para su evaluación y mejora. También recursos educativos abiertos, una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la educación superior, de Gema Santos, Abadal Felgueras, publicado en Barcelona en 2022. También en esta clase leímos el artículo de Pérez Pinzón, Luis Rubén, titulado Tecnología Educativa en América Latina, revisión de definiciones y artefactos, de la revista electrónica de Tecnología Educativa, también de 2022. La clase 3 aporta uno de los artículos que formó parte de mi reseña. El trabajo, producto de un curso realizado por un grupo de profesionales militantes del uso de licencias libres en tanto beneficio para autores, lectores y la circulación del conocimiento, así como la cultura como bien social. Busaniche, Gameto, Gemeto, Heidel, Pagola escribieron artículos individuales en Arte y Cultura en Circulación, Introducción al Derecho de Autor y las Licencias Libres, publicado en 2013, uno de los trabajos más viejos que leímos en el seminario, que fue editado por Ártica, Centro Cultural 2.0. También compartimos un artículo del sitio maldita.es, periodismo para que no te la cuenten, sobre cómo mejorar tus búsquedas en Google y eliminar los resultados que no te interesan. La clase 4 también tuvo dos textos. Leímos a Moreno Castañeda, su texto de Regeneremos el tejido de las relaciones educativas, publicado en 2022, y Lorente Patricio, que escribió recursos educativos abiertos o plataformas, desafío de la universidad pública en un contexto de creciente mediación tecnológica, publicada en la revista Cuestión de la Universidad Nacional de La Plata, también en 2022. La clase 5 nos propuso 3 lecturas, una de ellas de autoría del docente de este seminario, lo cual considero importante que como docentes podamos también escribir los materiales educativos que utilizamos. Walter Campi junto a Sandra de la Justina son dos autores de cartografía de la literatura sobre bimodalidad e hibridaciones en la educación superior universitaria en tiempos de pandemia, publicado en la revista paraguaya de Educación a Distancia 2022. Bermúdez Obando y Mítol César publicaron Educación y Tecnología, un análisis relacional sobre el aporte didáctico de las TIC en la revista Academia y Virtualidad de la Universidad de Nueva Granada en 2022. Díaz, Hidalgo, Toledo y Guadarrama publicaron Alfabetización Digital, el desafío del Access to Knowledge, para la sociedad, Red en Chasqui, revista latinoamericana de comunicación en el 2022. En la clase 6, las propuestas fueron los artículos de Miguel Cruz Pérez, Mónica, Pozo Vinuesa, José Marcelo, Juca Aulestina y Lidia Sánchez, denominado La integración de las TIC en el currículum de educación superior en la última década. Estudiaron el periodo 2009-2019, junto con la propuesta de Granada, Asensio, Leonela y Romero Jaramillo sobre el docente y la alfabetización digital en la educación del siglo XXI, publicado en la revista Sociedad and Technology en noviembre del 2021. La clase 7 nos propuso la lectura de la circulación de la información en entornos digitales, también de 2022, publicado por Altamirano y Torres, en el marco de la carrera de Criminología de la Universidad Nacional de Córdoba. El estudio de Laura Nobel acerca de información científica en Internet, ¿por qué las bibliotecas siempre ganarán a Google?, publicado por la revista Desiderata, Información Bibliotecaria en España del 2022. También formó parte de esta clase el artículo de Francisco José García Peñalvo, titulado La percepción de la inteligencia artificial en contextos educativos tras el lanzamiento del ChatGPT, disrupción o pánico, publicado también en 2022 en una revista científica de la Universidad de Salamanca. Sandoval María Elena y Sandoval Ariana y González Nelleda
publicaron una reflexión acerca de la infoxicación en la revista sobre Humanidades, Tecnología y Ciencia del Instituto Politécnico de México. Con estos textos ya pasamos a la clase 8 en la secuencia de lecturas, acercándolos a la propuesta de Valverde, Samaniego, Caballero Arroyo y Landero Quispe en su artículo Diversidad Generacional, Desafíos para la Educación Universitaria en el siglo XXI, publicado en la Universidad del Zulia. También Retos en la Educación Superior, una mirada desde la percepción de los docentes, escrito por Rubí, Estela Morales, Salaza, Pedro René Rodríguez Pavón en las ediciones universitarias de Salamanca. Por último, esclerotización o salto hacia adelante, prácticas de la enseñanza en la Universidad Emergente de la Pandemia. Esto fue publicado también en 2022 y quiero destacar las numerosas publicaciones que este año tuvo en relación al tema, ya que la pandemia impactó fuertemente en quienes estamos trabajando en educación superior. Así seguimos con la clase 9, la 10 y la 11, acercándonos a textos muy centrados en la educación superior y en estos análisis tecnológicos, en el papel de la interacción en la educación superior hacia modelos pedagógicos más flexibles. Leímos también la argumentación escrita y la estrategia de escritura colaborativa en el currículum de educación superior, publicada en la revista Universidad y Sociedad en el año 2022. Así, como decía, llegamos a este final del recorrido con una inmersión en territorios, recursos, disciplinas y niveles educativos diferentes, así como el acercamiento a ejercitarnos y aplicar herramientas que la tecnología ofrece para la educación, en mi caso centrada en educación superior. Esto nos invitó a conocer más a fondo un tema que desde mi punto de vista es fundamental y central abordarlo y de esta manera en un vínculo dialógico entre teoría y praxis. Muchas gracias.